Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de Logic. Gracias por estar aquí en este Legal Opening, en esta sesión particularmente de propiedad intelectual, un tema súper de vanguardia, muy innovador. Y bueno, estamos de hipermanteles largos porque tenemos al doctor Mauricio Jalife, que de verdad es que es un verdadero honor tenerte por aquí. Y bueno, don Ají, muchas gracias también por acompañarnos en una intervención especial. Gracias también por acompañarnos, don Ají. Gracias, Doctor, gracias por bienvenido. la invitación. Muchas Doctor, gracias, Ricardo. Al contrario, un verdadero gusto y placer estar otra vez en Logic, pues participando en estos temas y en estos foros tan interesantes de intercambio de ideas, experiencias y el potencial que tienen estos temas tan novedosos. Gracias. qué bárbaro. Y bueno, previo a entrar, hace un minutito antes de arrancar esto, el doctor nos estaba diciendo que tienes, que ves venir que esto se va a hacer un tsunami de consultas, de chamba, de asuntos. Danos un poquito una intro de qué podemos esperar de este tema que creo que también resulta ser desconocido un poquito, ¿no? Que creo que todavía hay mucha confusión. Este tema de Levi's con la Secretaría de Cultura de pronto como que nos dio el entre, pero al final quedó hasta mal parada la propia Secretaría de Cultura. Cuéntanos un poquito porque mucha gente creo que no sabe ni cómo se come. Sí, mira, la realidad es que es difícil, Ricardo, poder tener en este momento determinaciones contundentes y claras de qué es lo que debemos venir. Pero lo que sí, bueno, por lo menos en mi caso yo estoy observando es un marco normativo sumamente confuso y contradictorio, ambiguo, en donde estamos pasando de una realidad o una situación de absoluta inexistencia de disposiciones legales aplicables y de falta de respeto y reconocimiento a la creatividad indígena en materia de expresiones culturales tradicionales y conocimiento tradicional. Estamos pasando ahora justamente al otro lado del péndulo, ¿no? Que es algo que en México nos pasa con cierta frecuencia. No atendemos un tema, no lo volteamos a ver, de pronto se acumulan los casos hasta que en algún punto, y ahora fue la tormenta perfecta con la llegada de la 4T, la visibilidad que estos temas han tomado y la acumulación que hemos tenido de denuncias de usos no autorizados, entonces nos vamos exactamente al otro extremo, ¿no? Se polariza el debate y se llega a situaciones que son pues, realmente radicales y que podrían traer como consecuencia, pues desde, digamos, un buen número de casos en donde se debe intervenir para defender intereses de empresas, por ejemplo, que eventualmente puedan estar haciendo uso de este tipo de expresiones, hasta pues un buen número de consultas, porque pues francamente hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, habrá que esperar a ver cómo acaban de cuajar algunas de las disposiciones legales que están en tránsito. Aparentemente ya esta ley que vamos a revisar en algún momento, que responde al nombre de Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, pues radicaliza los conceptos en una forma brutal y tiene una serie de definiciones de lo que entiende por patrimonio cultural inmaterial que nos llevan, la realidad de las cosas es que a prever un escenario de conflicto, porque ya verán ustedes el listado de cosas que eventualmente se entienden como protegidas, como objeto de protección, pero no solo eso, sino que lleva las cosas al extremo en donde hay un titular de un derecho, que serán pues estos grupos, estas etnias, estos pueblos originarios, que tendrán una titularidad de un derecho y que tendrán la posibilidad de autorizar o no determinados usos o explotaciones. Y eso, pues francamente, nos lleva a un escenario, digamos, inédito, inclusive en términos del marco normativo de propiedad intelectual a nivel internacional, porque eso no se ha visto ni se ha probado. No es así como funciona la protección a las expresiones culturales tradicionales en otras latitudes. Tampoco es lo que la agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha impulsado. Claramente hay una tendencia, y llevamos de verdad, yo creo que 30 años en el debate sobre cómo proteger este tipo de expresiones, cómo darles un tratamiento sui generis que su propia naturaleza requiere, porque al final estamos, Ricardo, ante, pues, ¿qué te diría? Un tipo
creatividad que rompe los esquemas convencionales de las creaciones en materia de derecho autoral o inclusive de propiedad industrial. Es un tipo de creación que en términos generales está en el dominio público. Eso es lo primero que hay que considerar. Muchas de estas expresiones tienen cientos de años o decenas de años de haber sido creadas y consecuentemente conforme a los postulados tradicionales de nuestras materias, pues es muy probable que estén en el dominio público, por lo menos en la parte patrimonial. Y por otro lado, ante creaciones que son de colectivos, ¿no? En donde no existe un autor como tal, identificable, personas físicas concretas que puedan ser señaladas o identificadas como titulares de los derechos que se generan alrededor de la creación. Y esto pues abre evidentemente una serie de interrogantes y debates, las ha abierto desde hace 35 años y es la hora en donde todavía pues a nivel internacional no acaban de haber respuestas, pues digamos, categóricas, ¿no? Hace apenas, pues no sé, un par de meses estábamos corriendo un ejercicio algunos colegas en donde tuve la fortuna de participar para responder a algunos de los cuestionamientos que la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la IPPI, formulaba en estos ensayos, en estos ejercicios que hacen a nivel mundial para tratar de tener una buena lectura, un buen radar de qué es lo que está sucediendo en temas concretos, en particular alrededor del mundo. Y pues nos dábamos cuenta justo en esta discusión que México parece ya estar tomando la clara determinación de proteger. Creo que el primer acto evidentemente orientado en este sentido, ya de una manera radical, es la reforma de enero del 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde ya categóricamente se establece esta obligación de contar con autorización del titular de estas creaciones, que de acuerdo, insisto, con lo que ha sido la tendencia general, pues no se corresponde. No hay propiamente en el mundo este concepto de titularidad para esta clase de derechos. Sí existe la necesidad de protección, sí existe la necesidad de reconocimiento, sí existe la conveniencia social de la compensación, porque al final son acuerdos que se toman con objeto de poder pues mantener, digamos, la fórmula básica de la propiedad intelectual funcionando, que es pagar una cantidad por el disfrute, por el uso, por la explotación de las obras que son creadas y reconocidas como protegibles. Se mantiene el mecanismo, se reconoce que se debe aplicar, pero no en la forma en la que México está interpretando que se debe hacer. Creo que estamos llevando las cosas a un extremo en donde vuelvo un poco, digamos, al concepto que originalmente planteaba, en donde nos vamos a confrontar ante realidades en donde aplicar la norma resultará sumamente complicado y donde va a contradecir a la lógica más elemental, ¿no? Y eso, pues creo que nos pone en una situación complicada en términos generales a los usuarios de este tipo de obras y evidentemente a quienes tengamos que asesorar a esos usuarios e inclusive al propio Estado, al propio gobierno lo pondrá en situaciones de predicamento en donde va a ser muy difícil poder determinar si alguien que registró, porque es prácticamente un inventario de obras lo que se va a registrar al amparo de esta normativa, efectivamente cuenta con los derechos, efectivamente cuenta con la representación, si de verdad se puede hablar de que sea una creación que podamos referir directamente a a una población, a un grupo, a una comunidad en particular o a un pueblo originario en particular, y no sea, pues digamos, un tipo de etnia de las que se encuentran diseminadas en diferentes zonas geográficas del país. Entonces, va a ser, desde mi punto de vista, muy complejo. Claro, se podrá decir, bueno, están los primeros pasos dados, qué bueno que estamos ya avanzando en este sentido, de reconocer la creatividad, de protegerla, de evitar ya los plagios, de evitar los abusos, de evitar todas las cosas que han venido sucediendo a lo largo de estos últimos años, que hemos, cada 6 meses, cada 8 meses, conocemos un caso nuevo de robo de la identidad cultural, que bueno, no puede ser robo porque no estaba regulado, porque era libre, era de libre uso, es más, la ley así lo promovía. Y vamos a tener lo que resolver con lo que tenemos con las herramientas que tenemos en las manos. Y la Secretaría de Cultura, convertida hoy en juez, parte, organismo técnico, etcétera, pues tendrá que darle cauce a todas las interrogantes en esta materia e ir fijando criterios.
Pero en ese proceso en el que probablemente después de darnos cuenta de lo que tenemos en las manos y de que no se aplica necesariamente una realidad conveniente desde el punto de vista social, económico, cultural, etcétera, pues probablemente vamos a tener que recapitular, vamos a tener que reconsiderar y reflejarlo en una reforma o en una abrogación de leyes y probablemente adoptar ya una legislación más moderada, más asentada, más ajustada a lo que en realidad necesitamos. Porque creo, y aquí está la gran paradoja, y con esto termino este primer comentario, y gracias porque me permitió hacer esta introducción. La gran paradoja creo que al final puede ser que yo creo que lo que más se persigue con este tipo de legislación al final es la difusión, es que la cultura de estas comunidades se conozca, que se explote racionalmente, que se use bajo, digamos, la supervisión del Estado, que se use correctamente, pero al mismo tiempo que se conozca, que se difunda en todas sus expresiones y sus posibilidades. Y no estoy nada seguro de que eso va a pasar, al contrario. Lo que yo puedo advertir es que con este nivel de burocratización y con este nivel de amenaza y riesgo en llevar adelante la explotación de este tipo de expresiones o conocimiento tradicional, porque también está en este gran conjunto el conocimiento tradicional, que es otro sector importantísimo de este tipo de creatividad sujeta a protección o reconocimiento, puede ser desestimulante para los usuarios. Es decir, que las empresas, que son los usuarios naturales de esta clase de conocimiento y de expresiones, terminen por alejarse de esta posibilidad porque, pues, simple y sencillamente tiene demasiados riesgos y implica demasiados trámites y demasiado tiempo. Y entonces, pues, menuda ley que lo que va a provocar es que se dejen de explotar las obras, ¿no? Claro. Eso es lo que no haría absolutamente ningún sentido. Doctor, quiero antes de arrancar de manera formal presentarte como es debido. La verdad es que hacerte las galas porque tu trayectoria es impresionante. Especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la UNAM, catedrático en múltiples universidades, escuelas, institutos. Tienes más de 6 libros, creo que 7. Acabas de publicar uno recientemente, creo que esta semana salió publicado tu 7º libro. Más de 300 artículos. Árbitro por la OMPI, columnista en los diarios más destacados del país, mentor de Endeavor, consejero editorial de la revista Mundo Abogado y, bueno, actual coordinador de la Comisión de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana de Abogados y vicepresidente nacional de la AMPI. Así que ante ustedes tienen una institución del derecho a la propiedad intelectual en México, así que por favor aprovechenlo, el chat está abierto, si alguien tiene preguntas, por favor, para eso estamos. Y bueno, doctor, pues arrancamos, si quieres, con la primera pregunta que tenemos preparada para ti, y es, ¿de dónde surge la necesidad de proteger este tipo de expresiones y conocimientos? Y particularmente, yo te preguntaría, y es que es una corriente internacional, pero que mal adoptamos en México, o que quizás a lo mejor, como bien nos comentas, a lo mejor lo malinterpretó el legislador, o en este caso, la autoridad. Platícanos un poquito más de esto. Bueno, en realidad yo creo que el tema surge, pues yo creo que a inicios de los 90, o por lo menos en mi caso fueron las primeras oportunidades que tuve de conocerlo, esencialmente con algunos casos en donde fueron denunciados, empieza más por la parte de conocimiento tradicional, algunos casos que fueron denunciados de explotación de ciertas fórmulas herbolarias en algunas partes del mundo, en donde había una apropiación indebida por parte de laboratorios farmacéuticos que desarrollaban esas formulaciones que sintetizaban o aislaban la molécula y generaban un medicamento nuevo, y que pues lo convertían en una medicina, al final que llegaban en aquel de una farmacia en un determinado precio, cuando esa información, ese conocimiento había estado depositado en este tipo de comunidades, pues ancestralmente, por tradiciones, a veces orales, y en la práctica misma de la utilización de estas sustancias. Cuando empezamos a revisar el tema, pues lucía muy interesante en la parte de estudiar cómo podía esto resolverse, desde luego muy ligado también a la explotación de recursos genéticos o recursos biológicos en las comunidades, cuando
por ejemplo, hacen los laboratorios a veces prospección en ciertas zonas del mundo que inician con estudios de información pública disponible, por ejemplo, el INEGI, empiezan a analizar qué tipo de enfermedades en ciertas comunidades son de baja presencia o simplemente inexistentes. Y llegan a la conclusión de que en determinada comunidad, a lo mejor con los rarámuris o los lacandones en su momento, tienen una muy baja incidencia de cáncer y tienen una vida longeva, cosas por el estilo. Es decir, que ciertas enfermedades se presentan poco y de ahí normalmente empiezan a investigar qué es lo que puede haber en esa zona, qué pueden estar consumiendo en su alimentación o qué tipo de medicamentos toman de carácter natural que puedan estar teniendo este tipo de resultado. En el caso de México, el asunto toma una magnitud fantástica porque somos el cuarto país en megadiversidad en el mundo y somos el segundo país en posesión de fórmulas herbolarias ancestrales. El primero es China y luego México. Es decir, tenemos una tradición en conocimiento tradicional increíble. Eso hace que empiece a existir un gran interés y un gran apoyo en OMPI para dar seguimiento a los temas, sobre todo de aquellos países que tienen este tipo de información, este tipo de conocimiento, este tipo de activo intelectual, por así decirlo, histórico. Nueva Zelanda, por ejemplo, todos los casos de los países centroamericanos y en algunas partes sudamericanos, Colombia, por ejemplo, que de hecho tiene ley en esta materia, Panamá tiene ley en esta materia, Costa Rica, Guatemala tiene también legislación. Algunos países de África se empiezan también a interesar en el tema y algunos países asiáticos. Y empiezan a impulsar un grupo de estudio en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para tratar de contrarrestar esto que claramente se empieza a observar como un abuso. Algunos laboratorios, como una práctica común de investigación o de desarrollo de nuevos productos, envía, por ejemplo, gente a veces a ciertas comunidades, ¿no? De pronto alguien en Chapala dice, ¿y qué hacen aquí estos hippies, no? Y hay dos gringos ahí o dos europeos que ahí viven y que ya tienen ahí un rato, se mezclan con las comunidades, interactúan, van, preguntan, investigan, observan, etcétera. A veces se van 1 año, 2 años, solamente empaparse de esa información, de qué es lo que está pasando en esa comunidad para que las personas que ahí habitan no tengan colesterol o tengan índices muy bajos, ¿no? Entonces, cuando de pronto logran investigar que hay quien toma un brebaje preparado con ciertas hierbas, el caso en particular, por ejemplo, muy ilustrativo de la famosa uña de gato de los peruanos, que fue, yo creo que el que abrió o amplificó el debate a nivel internacional, porque un laboratorio logra identificar este tipo de formulación, lo aísla, imita la molécula a nivel químico y empieza a replicarlo en una medicina concreta. Hay obviamente una reacción, se obtiene una patente, hubo también algunos casos de fórmulas de algunas comunidades mexicanas que fueron patentadas, el caso de un brebaje para una enfermedad estomacal de los mayas, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, y muchos casos que empiezan a ser denunciados en el mundo como una práctica común de los laboratorios farmacéuticos. Ya sabemos además que los laboratorios farmacéuticos pues, no gozan de la simpatía internacional en general, porque siempre son vistos, bueno, pues como entes económicos, digamos que no se detienen ante consideraciones de otro orden. La gran interrogante, el gran planteamiento aquí con este tema era, ok, se empiezan a cometer actos de biopiratería asociados al conocimiento tradicional. ¿Por qué? Pues porque resultaba que ciertas plantas endémicas en ciertas zonas, pues tenían que ser tomadas de ahí, robadas, para llevarse muestras a las matrices de los laboratorios para poderlas analizar y poder sintetizar las sustancias. Eso nos lleva al final a esta conclusión de que las medicinas modernas no son otra cosa, al final, que mucho de lo que se ha ido acumulando de conocimiento a lo largo del tiempo y que no hay una gran distancia entre una fórmula herbolaria y una pastilla que nos tomamos. Es decir, al final se trata de sustancias que interactúan con nuestro cuerpo, que logran un cierto resultado en un cierto sentido, ¿no?
Así es que pues, los laboratorios modernos son los viejos médicos del pasado que preparaban formulaciones con lo que tenían a disposición. La gran pregunta era, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos totalmente el acceso? ¿Sancionamos brutalmente a quien se lleve información o se lleve recursos genéticos de una zona? ¿O lo abrimos para conocimiento y beneficio del mundo? Porque hace algún sentido que si una colectividad tiene una formulación que resuelve un problema de salud, por ejemplo, hace sentido, es lógico, es humano que ese conocimiento quede cifrado o encriptado en esa comunidad y no se comparta con la humanidad. Pues la respuesta es no, pero al mismo tiempo hay justicia en despojar esa comunidad de este conocimiento cuando han sido los que a lo largo de 100 años o de décadas o milenario, porque hay también formulaciones milenarias, que se han encargado de preservarlo. Simplemente se les despoje de esa información y, y se lucre con ella y ellos no tengan absolutamente ningún beneficio, porque incluso el requisito de novedad está preservado. No hay una difusión masiva de la información. Hubo casos documentados en donde 6 o 7 personas de una tribu en el Amazonas tenían la información de la fórmula y lo iban pasando de generación en generación porque solamente los brujos tenían acceso a esa información, los chamanes y la gente iluminada, digamos, designada por la comunidad como la portadora o la detentadora de la información. Entonces, son planteamientos que desde el punto de vista jurídico y ético, pues me parece que son absolutamente ricos y que nos han traído hasta acá. Claro, en el caso, por ejemplo, de las expresiones culturales tradicionales, pues digamos, la problemática es distinta, pero partimos de esa misma base. Estamos de acuerdo en que la difusión es uno de los atributos que deberíamos buscar, pero la pregunta clave cuando se arribó al tema de expresiones culturales tradicionales, en aquel momento todavía llamadas expresiones de folclore, que hoy ha sido una expresión que hemos abandonado porque en sí misma implica una suerte de trato denigratorio, ¿no? O discriminatorio. Hoy son expresiones culturales tradicionales, derechos colectivos de nueva generación en materia de propiedad intelectual, lo último que tenemos, digamos, en este segmento de crecimiento de la materia, ¿no? ¿Cómo vamos a reivindicar estos derechos? Sí. En este sentido, generalmente la propiedad intelectual en general tiende a ser un monopolio por un tiempo específico, sobre todo cuando hay derechos de autor o cuando hay patentes, innovaciones, y tiende o busca después darla al mundo como una innovación y para que pueda ser escalonada y que pueda ser de libre acceso. Y esto parecería que va en contrasentido, que es, o sea, ¿por qué elegir ese tipo de restricción? Y justamente, pues parecería que de alguna manera algo que debería ser pues de libre uso, de dominio público, ¿no? Fíjate, Ricardo, y muchas gracias. La pregunta pues, es absolutamente crucial, ¿no? Para entender el contexto de este tema, porque sí, se plantea al final, se trata de un tipo de creatividad que tiene que recibir un tratamiento diferenciado a la base de los derechos de propiedad intelectual, pero tan diferenciado que alguien decía, hacía una reflexión, para muchas de las comunidades indígenas, para muchos de los pueblos, para, por ejemplo, en el caso de algunas reservas de indios en Estados Unidos, el concepto mismo de propiedad privada les repugna, lo repelen, no forma parte de su ideología ni de su cosmogonía. Entonces, ¿cómo insertar el concepto de propiedad intelectual en un tipo de trabajo que no es acorde a su visión del mundo? En donde no les hace sentido la propiedad intelectual desde ningún punto de vista. Es más, alguna vez que yo tuve oportunidad de platicar con unas bordadoras en Chiapas, en donde el gobierno del estado nos contrató para ir a platicar con ellas y ver qué podíamos hacer para proteger su creatividad, porque hacen cosas increíbles, hermosas. Obviamente, pues la sugerencia, todavía no teníamos este marco normativo y la sugerencia fue pues que hicieran ciertas modificaciones, ciertas adecuaciones, etcétera, que pudiéramos por lo menos proteger como una especie de obra derivada, pues esta nueva originalidad que estaban plasmando a través de la utilización o reutilización, pues de elementos, sí, de conocimiento general, glifos,
representaciones, colores, diseños, etcétera, pero con un juego digamos, de disposición novedosa que permitía un cierto nivel de protección en materia autoral, como una obra, pues digamos, con esos atributos, ¿no?, que merecía protección. Me costó muchísimo trabajo simplemente explicar el concepto de exclusividad y de propiedad privada o de propiedad intelectual a la comunidad. O sea, digamos, porque pues, normalmente partimos de la base de que se entienden las ventajas que tiene gozar de estos monopolios en nuestros mercados, ¿no? En este mundo. No, ese concepto no empata, no acaba de empatar, o por lo menos en muchas de las comunidades. Ese es un problema. Y luego, Ricardo, tenemos el otro problema. ¿Qué empieza a suceder cuando estas comunidades empiezan a recibir dinero por la explotación de sus creaciones? Normalmente lo que sucede es una distorsión brutal de la vida comunitaria. O sea, nosotros pensaríamos, ay, qué bien, ya, que se les pague por la creatividad que vamos a usar de estas comunidades y el mundo va a ser perfecto. Y la propiedad intelectual ya nos salvó de los plagios y de los robos y ya reivindicó a estos grupos desprotegidos, ¿no? El famoso interés social del derecho autoral aquí se plasma de una manera muy objetiva. Pues no, o no necesariamente. Hay comunidades que no se han dedicado en ciertas partes del mundo, Nueva Zelanda es un ejemplo, Australia es otro ejemplo, en donde han empezado a cobrar dinero regularmente por la explotación de sus obras y ahora la comunidad se dedica a beber. Ahora los índices de alcoholismo son elevadísimos, porque ya no tienen que trabajar, ya simplemente cobran regalías. Entonces, el caso tiene un número de aristas brutal. Eso lo hace, me parece que objeto de un tremendo interés. Es necesario protegerlo, es necesario diseñar eh, política pública y normas orientadas a reconocer y reivindicar. Pues seguro que sí, pero con muchos Claro. matices, desde mi punto de vista, con muchos matices. Y además de la problemática que acaba de plantear, doctor, creo que también la naturaleza de cada uno de estos desarrollos culturales que se tengan o de estas expresiones, me parece que son de naturaleza muy distinta. Entonces, el tratamiento también legal y de técnica es muy diferente. Ahorita que comenzó a hablar de todos estos remedios herbolarios y todo esto, pareciera que estamos hablando más de áreas similares a las patentes. Y normalmente cuando hablamos de expresiones culturales, lo que se nos viene a la mente han sido los casos como más mediáticos, como cuestiones textiles, cuestiones de diseño, cuestiones que tienen que ver más con ese tipo de ramas de expresiones culturales. Honestamente, toda esta problemática que plantea con respecto o en varias legislaciones, y darles un tratamiento adecuado a cada una de ellas. Adelante. Tu internet te perdimos. Te perdimos un momentito, pero ya. Sí, ok. Entonces, digo, además de los problemas que planteaba, creo que también es la complejidad de las diferentes o de las diferencias tan grandes que existen entre todas estas expresiones culturales, ¿no? Entonces, creo que darles un tratamiento adecuado va a ser también un trabajo bastante, un reto, ¿no? Más que nada. Sin duda alguna, sin duda alguna. Quiero proyectarles, si me lo permiten. Yo tenía esa ley ya, aquí la tengo, me parece. Déjenme quitar esto. No, déjenme ver cómo le hago para... Les quiero mostrar... No, esto tampoco. Ay, lo que pasa es que me tapa la barra. No sé cómo quitarla, entonces no puedo acceder al archivo para mostrarles esta ley. No sé si aquí... No saben cómo puedo quitar la barra de arriba del Zoom. La podrías, la jala se puede. Normalmente se puede como hacer más chica la pantalla, ¿no? Sí. En algún punto. Lo que no me acuerdo es cómo. Nosotros sí lo estamos viendo. Probablemente lo que te haga falta lo es... que no puedes acceder al archivo que tengo detrás. Creo que ya sé cómo le... No, ya sé, permítanme. Ya se me ocurrió Perfecto, cómo. sin problema. Creo Dicen que reduciendo... la tecla escape.
A ver si reduciendo el zoom, ¿no? Pero no puedo. Es probablemente porque estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir, claro. Ahora ya se hizo chiquito y ahora ya puedo eliminar esto. Y sí, aquí está la ley y ahora sí ya regresamos y ya espero tenerlo atrás. Es que creo que esto ya viene muy a tono para que empecemos a revisar las disposiciones, para poderte dar respuesta aquí justamente a este tema de que el gran desafío es la diversidad de naturalezas de las obras o de las creaciones que tendríamos que proteger. Porque veamos estas definiciones que la ley nos aporta y que pues honestamente creo que nos van a poner en una situación complicada. ¿Qué ley es esta? Esta es la ley que está ya aparentemente, hasta donde tenemos información, ya en proceso de enviarse para publicación en Diario Oficial. Ya fue aprobada por diputados, ya fue aprobada por senadores, regresó a diputados, hicieron algunos ajustes, ya volvieron a Cámara de Senadores y ya está en proceso de ser publicada. Obviamente el Ejecutivo Federal lo va a hacer, no la va a vetar ni mucho menos porque ha sido el impulsor de esta legislación, pues que claramente, digamos, va con toda esta tendencia pro-indigenista, que no es que discutamos, que no es que cuestionemos, lo que cuestionamos es el cómo, no el para qué, ¿no? Me parece que ahí donde están los grandes puntos para preguntarse. Entonces, fíjense lo que dice el texto. Dice, la presente ley regula la protección, conservación, salvaguarda, preservación, investigación, restauración, valoración, recuperación y promoción del patrimonio cultural mexicano, tangible e intangible, material e inmaterial, como condición fundamental para el acceso y disfrute a la cultura, al desarrollo cultural y al ejercicio de los derechos culturales previstos en el párrafo 12º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Ese es el artículo primero, es la Ley de Protección de Patrimonio Cultural a la que me refiero, todavía no vigente, pero es la ley en la que se ha venido trabajando intensivamente por parte de la Secretaría de Cultura para impulsarla y lograr pues, consensos en la Cámara y estar en este punto de inflexión. Fíjense lo que dice el artículo segundo, y ahí, pues digo, creo que seguimos un poco hilando sobre qué es lo que viene, qué es lo que tenemos con esta ley, ¿no? Este artículo segundo define el patrimonio cultural de la nación como constituido por bienes muebles e inmuebles, áreas territoriales y marítimas, elementos, expresiones, prácticas y manifestaciones materiales e inmateriales, producto de la acción conjunta o separada de la actividad humana y del entorno natural, a la que los habitantes de la nación reconocen y atribuyen valor y significado en virtud de su relevancia cultural, arqueológica, histórica, estética, arquitectónica, urbana, antropológica, tradicional, intelectual, científica, tecnológica, industrial, paisajística, sagrada, religiosa o cualquier otra característica similar que los hacen merecedores de ser protegidos, conservados, preservados, restaurados, investigados y valorados. Ups. Bueno, todo, ¿no? Prácticamente. Esto, no, espérense que lleguemos al artículo 11, al artículo 8, fracción segunda, donde se define el patrimonio cultural inmaterial. ¿Y qué tenemos ahí? Estoy nada más deteniéndome en los aspectos cruciales de la ley para, digamos, tener este primer barrido de para dónde nos estamos moviendo en este momento, cuál va a ser la legislación positiva en México en estos temas. Entonces, ¿qué tenemos ahora en el artículo 8? Para efectos de esta ley se considera patrimonio cultural de la nación. En la fracción primera hace la definición de patrimonio material, con todo, mucho de lo que ya dijimos, incluyendo los paisajes. O sea, imagínense, por ejemplo, un paisaje de agaves, que eventualmente pues, en ciertas zonas del país, en los Altos Jalisco, pues es un paisaje muy asociado, digamos, a un valor cultural, tradicional, del cultivo del maguey para la industria tequilera, que de pronto usar un cuadro de agaves
reproducir, sacar una fotografía de ese paisaje y utilizarla como ilustración en un restaurante o en una publicidad, va a tener que pagar derechos, va a tener que pagar regalías, va a tener que pedir autorización. Bueno, ahí empezamos con las preguntas difíciles. Patrimonio inmaterial. Tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, ahí entra el conocimiento tradicional, las técnicas ancestrales tradicionales, así como también los artefactos, instrumentos, objetos y espacios culturales que son inherentes a las prácticas, gastronomía y expresiones culturales. Todo. Todo. Entonces digo, un poco en estas discusiones que estábamos teniendo en el panel el otro día, yo les decía, oigan, pues a ver, nada más explíquenme una cosa. Si va a haber un registro, porque el registro, déjenme de una vez pasar esta parte para acabar de tener el panorama completo de para dónde está yendo la ley, porque es muy interesante y por eso decía, esto nos va a llevar a mucha actividad profesional, a mucha asesoría, porque pues se imaginan la cantidad de cosas que no se usan comercialmente, de expresiones culturales de este tipo, de acuerdo con estas definiciones, con estos conceptos. La realidad es que el número es simplemente indeterminado, ¿no? O sea, si hacemos una revisión, el otro día estaba comiendo en el restaurante Bajío y dije, ups, a estos cuates los van a crucificar. O sea, pobres de ellos. Música tradicional, ¿no? Toda su decoración ornamental en el restaurante, su trade dress, son expresiones culturales tradicionales. Y luego me preguntaba, oye, ¿y van a dejar a los de la Ciudad de México vender mole de Puebla? ¿O a los de León los van a dejar vender papazules de Mérida? Porque de acuerdo con cómo está estructurada la ley, se puede llegar a esos extremos verdaderamente grotescos. El artículo 32, ¿qué dice? Fíjense, el catálogo, porque hay que hacer un catálogo de estos activos intelectuales que el país va a tener. El catálogo, cuando se refiere a patrimonio cultural inmaterial, deberá contener nombre de la manifestación, elemento, práctica o expresión. Pues la danza de los voladores de Papantla, vamos a suponer. Una descripción, ¿no? Pues son unos danzantes que se colocan en un palo altísimo, de 40 metros de altura, que danzan al compás de una melodía con una flauta de caña y que emulan la circunferencia, la rotación de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, qué sé yo, ¿no? Descripción de los valores que representan dichos bienes del patrimonio cultural inmaterial. Zona territorial donde se desarrolla, ¿no? Pues Papantla, pero pues eso lo representan ya en todo el país. Comunidades titulares del bien o manifestación en cuestión. Ahí empieza el problema. Ahí se convirtió en un derecho de propiedad intelectual. Comunidades titulares del bien o manifestación en cuestión. Bienes materiales vinculados con las manifestaciones intangibles, obviamente los del vestuario, los instrumentos musicales, la estructura del palo de los voladores de Papantla, etcétera, y los anexos. Y luego las sanciones. En las sanciones no tengo la versión, todavía la última versión aprobada por senadores porque no la han publicado, pero supe que es cárcel, sin derecho a fianza, por la utilización de estos elementos. Agravaron las sanciones, pasaron de las sanciones administrativas pecuniarias a las sanciones penales, a las corporales. Eso no va a funcionar. O sea, creo que no va a funcionar. Doctor, entonces, sí. Algo que llama la atención es, ahorita le puse control F, no existe el término de dominio público dentro de este proyecto. O sea... No existe. No existe dominio público. No hay nada en el dominio público. Absolutamente todo es rescatado. Todo. Entonces, imagina nada más un catálogo de este tipo lo que puede representar. Nos pusimos nada más especulativamente a hablar de algunas de las particularidades de productos, paisajes, lugares, danzas de Veracruz.
mencionamos más de 100 cosas en 10 minutos. Y luego, fíjense el artículo 27. La Secretaría de Cultura, en coordinación con el instituto competente, podrá emitir normas oficiales mexicanas en materia de protección, conservación, salvaguarda, restauración, intervención, catalogación, manejo, cualquier otra materia análoga con relación al patrimonio cultural, material e inmaterial. O sea, la Secretaría de Cultura va a legislar a través de NOMS. Eso es lo que dice este artículo. Y eso es lo que nos pone ya en esta condición. Entonces, por eso decía, a lo mejor soné muy temerario con mis afirmaciones en la introducción, de que vamos a vivir una situación pues, extraña, porque con estas interpretaciones en donde todo lo que es cultura está protegido. Me cuesta trabajo describir algo que no lo esté. ¿No? Decíamos, bueno, el atuendo de los meseros, sí, las meseras de Sanborns, ¿qué le vamos a hacer? Claramente van a tener que pedir autorización y van a tener que pagar una regalía permanentemente por hacer uso de tales expresiones culturales tradicionales como el vestuario típico de una región o zona, que no estábamos a favor de la promoción, de la difusión, de que la cultura necesita proyectarse y necesita difundirse. Perdón, don Agil, querías comentar algo. Sí, ahora que hablas de esa parte de lo amplio que es, otra vez, de lo amplio y de lo vago que es, bueno, dos cosas que acabas de decir me llaman mucho la atención, que de repente de no haber nada en algunos casos y haber sanciones administrativas en otros, pasamos a delitos graves, ¿sí? Exactamente. Pasamos al punto de que la sanción es delito grave y luego ahora que mencionas sobre todo el trade dress de tantos lugares o lo poco que pude leer también, esta parte de la difusión de la cultura y la promoción al turismo, yo también me pregunto entonces, todas las agencias turísticas, los centros que promueven el turismo de ciertos lugares, si en sus folletos, si en su publicidad, si en su página de internet ponen fotos, bueno, incluso nosotros, o sea, yo ya no sé hasta qué punto se podría postear una fotografía en redes sociales si eres alguien que en determinado momento tiene ciertos alcances, no me estarán hablando de un lucro indirecto. Si yo una fotografía que genera una difusión, bueno, no me refiero a yo personalmente, pero podríamos caer en esos supuestos. Te tomas la foto en un centro ceremonial porque fuiste de vacaciones, tienes ya de por sí fotografías que pasan muchísimo en la parte sur, o sea, por ejemplo, en Yucatán pasa mucho, en Oaxaca, hay fotos de todo esto ya en los lugares, hay lugares decorados a propósito de, usando técnicas indígenas, tanto en labrados de pared, no sé los nombres exactos, bueno, glifos, ya no se diga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? O sea, definitivamente se van a ejercer las acciones penales. Creo que se puede prestar a un abuso de derecho. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que aquí va a haber un tema de que puede haber un abuso de derechos y honestamente no sé quién va a estar mediando o regulando esto. Y ya empezó el abuso de derechos. Aquí yo te podría decir justo todo esto que refieres como preguntas que tienen que ser respondidas. Ante la incertidumbre, pues bueno, claramente ya empiezan a haber ciertas reclamaciones en donde afortunadamente se han podido desestimar a través de juntas de venencia porque por la parte de falta de legitimación en acreditar la titularidad de los derechos que dicen representar. Pero eso se va a superar en algún momento. Se supone que la Secretaría de Cultura va a utilizar como instituto técnico en la materia al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el que fue creado por la Ley Nacional de Pueblos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es, digamos, de reciente cuño y que también dentro de sus particularidades tiene estos atributos. Pero para añadir incertidumbre a todo este cuadro, no hay que olvidar que tenemos estas otras disposiciones. Perdón, pero déjenme ponerlas porque con eso creo que se pone más divertido. Permítanme un segundo. Primero, referirnos a la reforma que de manera precipitada, honestamente, se hizo en enero de 2020, porque ¿saben cuántos proyectos de ley
se quedaron en las tuberías del Congreso en materia de expresiones culturales tradicionales desde más o menos 1998, por ahí, que fue cuando se presentó el primero. Creo que 14. Alguien contó por ahí o relacionó 14 proyectos diferentes. Algunos los sacaban y los volvían a presentar con algunas modificaciones, etcétera, pero hasta 14 proyectos. Bueno, al final, cuando vino el tema, que yo creo que ese ya fue el gran detonante de la necesidad de proteger, fue aquel asunto, se acordarán de Carolina Herrera, cuando lanzó esta línea inspirada en los zarapes de Saltillo, y que generó, bueno, reclamos y desgarraduras de vestiduras en el gobierno federal y reclamos contra Carolina Herrera, muy, muy sentido. Y Carolina Herrera decía, bueno, yo le pregunté a mis abogados y mis abogados me dijeron que era posible. Y en ese momento en la ley, lo único que la ley decía en materia de obras de arte popular era que había que citar pues la etnia o el grupo al que esa expresión cultural pertenecía. Por cierto, nos la pasamos hablando de arte indígena y de pueblos originarios y etcétera, y todo el arte colonial ahí va a venir en el paquete. Todo eso evidentemente entra en el paquete. Estamos hablando de cualquier cantidad, vaya, de poner, si en una fiesta de una empresa, en un evento comercial, ponen papel picado para animar en los techos, a pagar regalías. A ver, violación, bajo estas premisas. Entonces, esta reforma del 2020, ¿qué trajo a la ley? Ya, o sea, de entrada, ya que puso en la ley, pero todavía en una forma acotada o limitada, ponderada. Artículo 157 de la actual Ley Federal del Derecho de Autor desde enero del 2020. La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal. Punto. Hasta ahí llegamos. Primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, de la composición pluricultural que conforma el Estado mexicano, en las que se manifiestan elementos de cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el artículo 2 constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad de los derechos. Fíjense nada más, la titularidad de los derechos. ¿Quiénes? Esos grupos a los que se refiere el artículo 2 constitucional. Y ahora que veamos el artículo 2 constitucional, pues se acaba de conformar un escenario verdaderamente inédito, en donde al final llegamos a que los propios pueblos y comunidades con su derecho de autodeterminación puedan fijar o precisar si quieren o no que se exploten sus obras y cuánto les tienen que pagar y cómo y por qué y cuándo. Si nos vamos y nos atenemos a ese derecho constitucional consagrado en el artículo 2 a favor de estos grupos, de estos colectivos, porque tienen la capacidad de la autodeterminación. Entonces, el caos, pues honestamente está bueno, ¿no? Es decir, ¿cómo lo resolvemos? Si las comunidades empiezan a dictar medidas, ¿qué va a suceder cuando una comunidad, me preguntaba el otro día, reclame para sí, y ahí hay un grave contrasentido, la titularidad de un producto y de un proceso y de una materia prima que podría ser materia de una denominación de origen o de una indicación geográfica? ¿Quién, según la ley de propiedad industrial, es el titular de una indicación geográfica o de una denominación de origen? La federación dice que son bienes de la federación. Por fin. Y muchísimos de esos productos son susceptibles de protección por vía de indicación geográfica, ya no digamos de denominación de origen. Pues, ¿cómo vamos a resolver la confrontación entre un sistema que pretende dar un tipo de protección a favor de la federación, lo cual está fuera de toda lógica y contradice lo que sucede en el mundo entero, en donde son los grupos de productores, a través de sus consejos reguladores, los que detentan la propiedad de ese activo, para que en la ley sea la federación y en estas leyes sean las comunidades? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿O uno va a inhibir al otro? Simplemente ni siquiera se menciona la palabra indicación geográfica o denominación de origen en estas leyes. No hay ninguna coordinación entre ellas. Bueno, ni siquiera está mencionado el Instituto Nacional del Derecho de Autor entre las autoridades competentes en la materia. Claro, como menciona la Secretaría de Cultura y hoy el Instituto es organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura, bueno, pues vamos a pensar
que ahí está mencionado, aunque hay otros institutos que sí están mencionados expresamente. Y es el instituto el que tiene en su regulación, en la ley que administra, la obligación de revisar estos temas y de dar o negar las autorizaciones y de reconocer las titularidades. O sea, el problema viene desde el 2020. ¿Qué dice el artículo 158? Las obras a las que se refiere el artículo anterior estarán protegidas por la presente ley, todas, no importa que estén en dominio público, contra su explotación, sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece. Bueno, sí se puede alterar la obra, pero hay que tener autorización para explotarla, ¿no? Y siempre y cuando eso no demerite el valor de la obra misma o de los valores que representa. Pero ahí está, titularidad y autorización. Desde el 2020, ¿cuál es la diferencia con esta nueva normativa? El ámbito, el alcance de lo que se define como objeto de protección. Que en esta ley se vuelve todo lo que es cultura. Todo. Prácticamente lo que podemos entender como expresión cultural está ahí. Y hasta más. Porque bueno, a veces un paisaje ni siquiera necesariamente tiene que haber intervenido la mano del hombre. Y normalmente en las expresiones culturales el hombre tiene que haber transformado la realidad para que sea cultura, para que se forme parte del lenguaje. Bueno, el 160, en toda fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición con fines de lucro, de una obra, fines de lucro que desaparecen en la nueva ley. Ahí no hay necesidad de demostrar los fines de lucro. Por lo tanto, lo que tú decías, don Ají, de la situación de la reducción al absurdo, ¿no? que así se llama ese método, llevar las cosas a un absurdo tal que podamos demostrar la veracidad de la posición contraria. Eso es justamente, entonces si me tomo una fotografía al lado del calendario azteca y la posteo, pues a pagar regalías, mijito, si te alcanza, claro, o si te detectan, pero el supuesto legal, ahí está. O si tomamos fotografías de el centro histórico para hacer promoción en un folleto cultural, en un folleto de promoción de un congreso en México, en la Ciudad de México, cuidado, hay abiertamente una violación de las disposiciones. Entonces, de una obra literaria y artística, de arte popular y artesanal o de las expresiones culturales tradicionales, cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitarse la autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada solicitará a la Secretaría de Cultura una consulta para identificar al titular. ¿Y entonces para qué es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? Lo que era, digamos, antiguamente el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Más o menos, es el continuador. Bueno, luego dice, la consulta deberá ser realizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su calidad de órgano técnico, misma que se le reconoce en la nueva ley. Una vez identificada la comunidad a la que corresponda la expresión de que se trate, la Secretaría de Cultura le notificará al interesado para efecto del trámite de la autorización correspondiente. Además, como si los huicholes estuvieran en una sola zona. Y además, como si todas las expresiones culturales fueran puras. El otro día estaba leyendo el origen del arte huichol y resulta que, ¿saben de dónde viene? De la chaquira que le ponen de las bolitas, que son originarias de un arte muy parecido de Checoslovaquia. Cuando los checoslovacos vinieron, un grupo de checoslovacos a habitar México hace no sé cuántos miles de años, le enseñaron eso a los indios y de ahí desarrollaron sus propias expresiones. Pero la técnica es europea. Igual que la talavera de Puebla, pues el origen es chino, por ejemplo. Entonces, esto parte de un purismo, como decir, es que este arte es de esta comunidad y nada más de esta comunidad, y está en tal zona, y tiene a estas autoridades reconocidas. Ups, es más, la ley no dispensa a los propios habitantes de la comunidad de explotarlo. Entonces, ese tema también, digo, además de los o sea, yo estoy haciendo en mi mente como una sumatoria de temas
importantes, como en el caso de todos los temas de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué debo de revisar? Hemos estado viendo temas de derecho de autor. ¿Qué debo de cuidar cuando voy a utilizar este tipo de obras? ¿Qué debo de cuidar? Y aquí ya llevo un catálogo que la verdad, más que estarlo cuidando, o sea, me estoy llenando como de una mortificación más, porque este tema el que mencionas de que las comunidades indígenas no están en un solo lugar, o sea, simplemente identificar al titular, porque entre ellos también, esta parte he leído al respecto, entre ellos incluso existen controversias. Hay, por ejemplo, Creo que se Sí, está... creo que sí, está la latencia de tu internet está intermitente. ¿Qué tema? O sea, la verdad es que sobresimplificando, cuando llega a consulta para la mayoría de la gente que no está súper especializada, la respuesta va a ser ni te metas. O sea, creo que Exactamente, Ricardo, ni te pues, metas. no te En eso metas vamos a terminar y entonces vaya paradoja, que era una ley que pretendía regular e impulsar y estimular, se va a convertir en un repelente. totalmente. Ese es realmente el tema, ¿no? Es decir, ni te metas porque los riesgos son enormes, enormes, ¿no? Y además, vamos a ver ahora las tarifas, porque en este sobredimensionamiento de los valores y de etcétera, pues bueno, ¿bajo qué parámetros van a fijar regalías? Digo, porque cuando se explota una regalía de un diseño, de una marca, ya sabemos los parámetros, ¿no? 3, 4, ya un 5% es extraordinario, ¿no? Ya es muy alto para digamos, del precio al público de un producto. Yo pensando en toda esta manera que han ido diseñando estas herramientas normativas, pues creo que vamos a estar en una situación complicada. Me faltaban artículos, ¿eh? Perdón, adelante. Regresamos a la... ¿Qué casos hemos tenido en México que revelen la necesidad de protección? No, pero si faltan artículos, ¿Regresamos? no. Sí, Sí, por faltan favor. artículos que Sí. creo que vale la pena. Ahí voy. Adelante. Eh, bueno, en caso de controversia se resolverá de manera colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad técnica competente y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados. Cuando haya duda de quién es el titular, ¿no? Pues bueno, ok, prevén una forma, me parece que está bien, de resolver este tipo de discusiones o disputas o controversias. No hay procedimiento, no dice cuándo, no dice cómo, no dice en qué lugar, no dice bajo qué premisas, cuándo van a contestar, absolutamente no hay nada. Eso a lo mejor, pues las normas oficiales mexicanas que la Secretaría está en condiciones de promulgar, lo piensan hacer, nomás que pues las normas oficiales mexicanas sirven para otras cosas. Ya les gustaron como para estar regulando el mercado unilateralmente, ¿no? Las normas oficiales mexicanas se tienen que pactar con los agentes económicos a los que van dirigidas. Y la complicación aquí respecto al interés jurídico va a ser, pues, ¿quién es el más charro de los charros como para ponerle la regla a todos los charros, ¿no? O sea, creo que también se presta a decir, oye, pues yo también soy y tú también, y la forma en la que vamos a regular podría ser completamente diferente, ¿no? El simple sencillo hecho, como lo comentabas, que había quien dice, ¿sabes qué? Pues por mí que todo el mundo sea libre, ¿no? Que lo usen de forma libre, y habrá quien dice, no, ¿cómo poner de acuerdo a los grupos internos que los dos se identifican y que probablemente estén, como lo mencionas de forma adecuada? Pues el territorio es muy grande, o sea, y huicholes hay en diferentes lugares, o sea, está complicado. Richard, nomás imagínate, por ejemplo, los alebrijes de Oaxaca. Pero ya se hacen alebrijes en muchas partes de la República. Han imitado la técnica, tienen sus propios modelos, sus propias interpretaciones. Pero es además una alegoría increíble los alebrijes. Ya identifican a México en el mundo. Ya se hacen monumentales. O sea, es una presencia de México. Es casi, un alebrije es un embajador del arte mexicano en muchas partes del mundo. De repente, para usar un alebrije en cualquier forma, no, ya ni siquiera pensemos en Coco o en una película de este tipo. Lo que va a tener que pagar por poder utilizar estos emblemas, estos íconos, estas tradiciones, estas prácticas, estas representaciones de culturas mexicanas ancestrales en el mundo para difundirlas.
Entonces, el tema tiene más gravedad, más seriedad y más repercusiones que lo trillado de decir, bueno, que Converse pague por usar, no sé, glifos prehispánicos en los tenis. No, puede tener de verdad muchas mayores repercusiones. El arte mexicano es increíblemente apreciado en el mundo en todos los sentidos, el colonial, el indígena, el moderno. Pues bueno, el moderno no está protegido por estas leyes, pero todo lo del pasado está dentro de estas definiciones. Entonces puede verdaderamente afectar mucho más de lo que estamos pensando en el, digamos, cortoplacismo de las empresas y los abusos. Y la blusa que hizo esta empresa francesa, la diseñadora francesa de origen Miski, que sí, claramente se la robó, claramente se inspiró en ella, en un momento en que la ley lo permitía, en un momento en el que para la ley era dominio público ese diseño, que si moralmente era repudiable la conducta de esta empresa, Zara estuvo también involucrada en reclamaciones, Louis Vuitton ha tenido reclamaciones también de utilizar o de inspirarse en arte mexicano, Benetton en algún momento. Pues sí, cuando era legal, cuando se podía. Entonces, bueno, también partamos de la base de que ya estamos en una situación distinta. Es más, a mí me sigue llamando la atención el caso de Levi's, por ejemplo, y otros casos más recientes, digamos, de la época, ya después de la reforma, que siguen dando pauta a que la Secretaría de Cultura les envíe una carta de reclamación. Bueno, si están violando la ley, tramita la infracción y que les declaren la infracción y que les apliquen las multas y cobrenles daños y perjuicios o lo que tengas que hacer, en la forma en la que tenga que procederse. Pero están haciendo cartas de reclamación del Estado a los particulares porque tu conducta, enviándote un extrañamiento, o sea, es una como cease and desist letter, ¿o qué es eso, no? Pero digo, es una cosa rara y esto es lo que estamos enfrentando ahora. Entonces creo que vamos a tener que ser, como asesores en estas materias, muy imaginativos, muy negociadores y estar permanentemente, pues yo creo que haciendo referencia a que en un marco normativo de ambigüedades, va a ser muy difícil trabajar y dar certeza jurídica a los usuarios, que es lo primero que piden. Exactamente a qué tengo derecho y cómo. ¿Y en cuánto tiempo me van a responder? Porque yo no puedo estar esperando un lanzamiento de una campaña publicitaria de un producto nuevo o de una campaña que utilice elementos indefinidamente para que me contesten o se pongan de acuerdo o me digan si sí o si no y cuánto me va a costar. O sea, el comercio es muy dinámico, lo sabemos, ¿no? Bueno, otro de los preceptos que ya anticipaba este cambio de curso de los acontecimientos se dio en la reforma del 2018 en materia de diseños industriales en México, en este artículo 66, cuando se insertó un poco con calzador y sin ninguna explicación adicional, ya veremos si el reglamento refleja algo de este concepto. De momento, esto es todo lo que se insertó en la definición de diseños industriales. ¿Qué son los diseños industriales? Dibujos industriales, toda combinación de figuras, líneas, colores que se incorporen en un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. Y en materia de modelos, igual, que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal. Y ahí se rompe una línea que históricamente había dividido en materia de doble protección a lo artesanal, materia autoral, de lo industrial, lo que se puede fabricar en serie. Entonces, le están llamando artesanal a un producto que de origen puede ser elaborado manualmente, una manufactura tal cual, y que luego se produce en serie a través de una máquina. A eso nos referimos, a un producto artesanal en sí mismo, en donde no va a haber uno igual al otro, porque no hay una olla de barro negro igual a otra. Todas tienen diferencias porque son elaboradas así, a mano. Y esa es la belleza, y eso es lo que a los consumidores nos seduce. Es una pieza única siempre. Una jarra de Santa Clara del Cobre que la hacen a martillazos, pues ¿cuándo van a encontrar otra igual? Y sin embargo puede ser diseño industrial bajo esta definición. Entonces creo que nos estamos equivocando, eso es lo que quiero decir. Es decir, en aras de generar protección a como dé lugar, nos estamos olvidando de la técnica, nos estamos olvidando de los principios básicos, nos estamos olvidando de las definiciones y no estamos previendo los problemas que se van a generar a futuro y los fines de las leyes. Entonces, en fin,
Y llegamos así a este artículo 2 de la Constitución, que es el que, palabras más o palabras menos, ya no tiene caso leerlo, pero reconoce, entre otras cosas, aquí lo dice en la fracción primera, esta formación pluricultural, que es muy valioso, este reconocimiento en un nivel constitucional en México, que esto es reflejo de los logros del movimiento zapatista en el 94 y los acuerdos de San Andrés Larráizar y todo aquello. Claramente es una conquista muy importante de los grupos en México menos vistos. Además, pues es una población en México, el 16% de la población mexicana es de origen indígena, es indígena, literalmente indígena. Entonces, bueno, tontos seríamos si no los volteamos a ver. Pero la primera pregunta sería, ¿y ya les preguntaron? ¿Han participado en estas sesiones? ¿Han dado sus opiniones sobre esto que se está haciendo? No sé, a lo mejor sí, yo no lo sé. Y luego, ¿qué vamos a hacer con los recursos que se les paguen? Insisto. O sea, porque se prevé, estas leyes prevén hasta el pago, ¿no? Una autorización y un pago. ¿Y el pago a quién se le va a dar? ¿Y para qué fines? ¿Y en qué lo van a usar? ¿A qué lo van a destinar? ¿Cómo lo van a distribuir entre los miembros de la comunidad? ¿Va a ser para actividades, para promover mayor creatividad, para capacitación, para promoción? ¿O se lo van a repartir simplemente así? ¿O qué va a pasar con ese dinero? Porque todo cae dentro de este gran derecho de autodeterminación, que no lo discuto, solo que al final, a ver con qué enredo nos encontramos cuando una comunidad diga, no, señores, no, 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 yo tengo este derecho. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Entonces, sí nos podremos encontrar con un panorama en donde la ley vaya por un lado y la comunidad indígena particular, titular de esos derechos, que ahora son de propiedad intelectual, ponga sus propias reglas. Y eso es el peor de los escenarios posibles desde mi punto de vista. Eso sí, va a ahuyentar a los usuarios. Cuando además estos derechos, por definición desde el principio, fueron derechos conceptualizados como derechos no propietarios. Son derechos que necesitan una regulación, pero que no son propiedad, no constituyen una propiedad como tal. Los nuevos sí pueden estar amparados por el derecho de autor como una obra colectiva bajo ciertas premisas y podríamos ahí elaborar muchas teorías. Pero lo que estaba en el dominio público y que hoy tiene protección, porque ya la tiene a partir de la reforma del 2020 de enero, en la Ley Federal del Derecho de Autor, eso ya es un derecho propietario, ya es propiedad intelectual. Y eso contradice la tendencia que en general en el mundo se ha seguido. Reconozcamos que es una forma de creación sui generis que merece un modelo sui generis para lograr estos y estos objetivos, pero poniendo un orden y reconociendo en dónde se aparta de la materia, no dándole un tratamiento como derecho de propiedad intelectual. Ese es el problema, lo estamos equiparando a la propiedad intelectual cuando no lo es. Ya nos equivocamos una vez con el derecho a imagen. Ahí están los resultados, una pésima legislación en materia de derecho a la imagen, porque no es derecho de propiedad industrial, perdón, intelectual, no es derecho a autor. Que se le parece en algunos momentos, pues sí, pero es derecho civil. Es un atributo de la personalidad que merece un tratamiento muy diferenciado. No, somos titulares de nuestra imagen. Y eso distorsiona el manejo de las figuras y eso genera una serie de problemas en la práctica que acaban perjudicando a los propios titulares, a los que se dicen titulares. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería algún ejemplo adecuado de manejo a nivel internacional que se haya hecho con respecto a estos derechos? ¿Tendrás algún ejemplo que citar donde consideres que se ha hecho de manera acertada? Sí, yo creo que Australia, yo creo que Nueva Zelanda y que Panamá son los mejores casos a seguir. Son los que tienen las leyes más, sobre todo Panamá, digamos, es una de las leyes más recientes. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Todo el tiempo su proyecto estuvo monitoreado, supervisado y en discusión, digamos, cotejando las cosas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
y me da la impresión de que con sus errores, con sus fallas, con sus asegúnes, pero el sentido de la legislación va muy en línea con lo que podría ser el cumplimiento de los objetivos que definieron desde el principio, qué es lo que realmente queremos. Sí, sí queremos reconocer, sí queremos recompensar, pero también queremos estimular el uso, queremos ordenar el uso, ¿sí? Pero queremos que se exploten más los derechos, hacerlos visibles, sacar a la luz mucha de la creatividad que existe y que se explote. Un ejemplo muy interesante, yo creo, es el de, por ejemplo, Canadá, con estos famosos Copyright Clearance Center, que tienen de algunas de las obras de las comunidades indígenas. No se compara con México en nada, en número. Digo, porque finalmente en cultura pues es difícil decir esto es mejor que esto, ¿no? Habrá muchos puntos de vista, pero todo lo que es su trabajo con naturalezas muertas, el trabajo de los esquimales, los tótems, etcétera, es un trabajo muy hermoso, pero es muy limitado. Bueno, ¿qué se le ocurrió a Canadá hacer? Todo lo que había en sus museos y todo lo que era su producción nativa, la organizó en un centro de oferta de derechos de autor, por así decirlo. Ahí están a la disposición los derechos. Entonces, cuando alguien quiere explotar algo, va a ese catálogo y dice, oye, esto me gusta mucho. La federación lo recibe, o sea, Canadá lo recibe como país y lo usa para promoción y para creación de museos y para beneficio de las comunidades, pero lo administra el centro, no se lo da a las comunidades, lo administra Canadá, el gobierno canadiense. Ellos deciden qué se hace con esos ingresos. Ni modo de decir aquí, bueno, es que unos ganan más que otros. Bueno, hacen una distribución equitativa de esos fondos de ciertas maneras, pero sobre todo tienen una muy buena organización para poder identificar la titularidad de las obras. Entonces, bueno, yo por ahí veo de las nuevas. Y de las antiguas, hay un sistema de recompensa para poder usar las obras sin riesgo, con ya tarifas definidas y con una serie de elementos que ayudan mucho. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias, pues necesita, yo creo que aquí lo que habría sido muy valioso, que se hacía antes mucho en México y hoy se ha dejado, por la prisa de sacar leyes al vapor, era tomar el punto de vista de otros países, invitar a quien administra, por ejemplo, la ley en Panamá, la ley en Australia, a un foro, escuchar las visiones, qué se está haciendo, cómo les ha funcionado, qué sí funciona, qué no funciona, qué casos han tenido. Ya tienen algunos países de estos, ya tienen 12, 15 años con sus leyes vigentes. Seguro que han acumulado mucha experiencia que nos pueden compartir. No son tan diferentes los casos, no son tan diferentes los objetivos. Entonces, yo creo que improvisar en esta materia no hace sentido cuando no es necesario. Podríamos copiar mucho de lo que ya se ha hecho. Esos tres casos en particular me parece que son los que mejor reflejan el espíritu de este tipo de intención, digamos, de reconocer, recompensar y proteger la creatividad indígena. Doctor, O de los pueblos nativos. ¿consideras que hay un peligro inminente de que vaya a haber grupos casi sindicales de agandalle que organicen algunas colectividades y que dicen, yo te la administro, no te preocupes, y que terminen por, pues sí? ¿Sabes qué, Ricardo? Es exactamente lo que creo que va a pasar. Peor aún, yo escribí un artículo hace como 2 meses o 3, cuando conocí este proyecto, a lo mejor más 4. Escribí un artículo y puse, nada más falta que se les ocurra crear una sociedad de gestión colectiva para que ahí se paguen las regalías, ¿no? Dije a la usanza de pues, la SACMA o de la SOGEMO, etcétera. Bueno, pues no me va hablando el director de Indautor, Marco, y me dice, oye, Mauricio, qué buena idea lo de la... No hemos entendido cómo cobrar ya. Vamos a hacer una. Le dije, no, Marco, no la mueles. Y lo puse de un poco para justo dimensionar que no va por ahí el tema, ¿no? No, me dijo, no, para nada, esto va a ser a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el organismo técnico, y ya veremos cómo se organiza. Pero yo estoy justo, Ricardo, pensando en eso. Claro que se puede mafiar esto, que un grupo de abogados que empiecen a encontrar que esto puede ser una fuente de generación de riqueza a través de las denuncias, empiecen a identificar comercialmente quién está usando tal o cual cosa, que además se va a volver delito lo que ya venía del pasado. No vas a poder argumentar, oye, pues es que esto lo explotaba desde hace no sé cuántos años, ¿no?
logotipos de marcas. ¿Cuántas marcas no hay Bueno, inspiradas? los equipos deportivos, ¿no? ¿Cuántos no hay que van a terminar retroactivamente diciendo, oye, pues fíjate que te llamas Charros o te llamas Alebrijes y resulta ser que ya no te Exactamente. puedes llamar así, ¿no? Así no es que me pagas y la tarifa es la que se me antoje hoy, ¿no? O sea, Los Olmecas del béisbol. En béisbol hay muchísimos equipos con nombres de este tipo. PH. Exactamente. Ujú. Entonces, de pronto, todo lo que venía siendo una tradición en donde además, o sea, de verdad, por ejemplo, en Estados Unidos se consideró como denigrante por parte de la Asociación Nacional de las Reservas de los Pueblos Nativos, que los aficionados de Atlanta en esta serie mundial estuvieran emulando el movimiento del Tomahawk para impulsar a su equipo. Dijeron, esa práctica se tiene que prohibir porque es denigrante. Y cambiar el nombre del equipo, Bravos, ¿no? Y cambiar la imagen que es un... Y los indios de Cleveland ya lo cambiaron. Y pues desde luego los Pieles Rojas de Washington, ¿no? Y otros que por ahí vienen. ¿De verdad vamos a llegar a esos niveles en donde hacer referencia a una tribu, a un grupo, a una reservación, etcétera, este migrante y les estamos quitando y generando un lucro a partir de su creatividad, etcétera? No sé, digo, son preguntas que simplemente habrá que hacerse, pero creo que en el mundo, lo digo con toda certeza, eso sí, con precisión, no existe una ley tan atrevida, tan temeraria en esta materia hoy como la que México va a tener el próximo mes. No existe, no existe. Entonces, por ejemplo, las televisoras están aterradas, son de las que han presentado y las empresas productoras de cine pues, más observaciones porque les da muchísimo miedo estar filmando lo que sea y que se filtren elementos de cultura popular, que es totalmente posible, desde los paisajes en las calles hasta una danza autóctona en una plaza, hasta lo que se nos ocurra. Nos van a estar persiguiendo permanentemente, ¿no? Entonces, sí, estamos así, sí, se pueden generar grupos de choque y de mafias que pretendan estar cobrando por la utilización de estos elementos, no me queda la menor duda. Y lo cual ya acabaría de ser el peor de los escenarios, ¿no? Me parece. De esta vamos con pregunta, vamos con esta pregunta, la segunda pregunta, y es tal cual, ¿qué casos hemos tenido en México que revelen la necesidad de protección? ¿Cómo llegamos pues aquí? muchos acumulados a lo largo del tiempo. Nike tuvo ciertos casos, Converse tuvo casos de utilización de elementos de diferente naturaleza. Por ejemplo, se utilizaba mucho el arte chiapaneco, que donde se utilizan pequeñas figuritas para ilustrar tenis y ropa. Y bueno, pues que muchas veces se hacía de esta manera. Pineda Cobalín en algún momento también tuvo, yendo a incluso una empresa mexicana, tuvo alguna reclamación por utilizar motivos indígenas, pues digamos en una reinterpretación que era muy discutible todo el tema de suyo. Y además cuando todavía era de libre uso estos elementos, ¿no? Porque bueno, si tú tomas un elemento pero lo replicas y le pones un fondo de un color y el glifo en otro color, etcétera, pues creas un patrón que probablemente tiene un atractivo visual muy diferente de lo que era el elemento original, aunque esté reproducido, ¿no? Pero bueno, de esos casos, estos últimos, que ya fueron los más estridentes, de Carolina Herrera, creo que eso ya fue lo que detonó en definitiva la necesidad, digamos, de tener una ley, ¿no? Y bueno, Lamentablemente, al final es arte, ¿no? El arte, el diseño, es la pluralidad de elementos y la combinación de los mismos, y de pronto sale algo muy bonito y a lo mejor nadie se hubiera ofendido, o de pronto algo sale que a lo mejor los más papistas que el Papa se persinan, pero al final esto es arte, ¿no? O sea, es como un poquito... mire, como bien dice Richard, digo, cuando le han preguntado a los grandes escritores, a los grandes poetas, incluso a los grandes intelectuales, a los grandes científicos, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde surgió? Siempre citan a una variedad de fuentes que son su inspiración. Como bien dices, es una combinación de factores. Las ideas originales per se no existen. Normalmente es la asociación de cosas preconcebidas
o previamente creados, lo que genera cierta interpretación o modalidad que pudiéramos calificar como original o novedosa. Pero todo viene, digamos, de combinaciones de cosas preexistentes. Entonces, llegando a este purismo, pues va a ser muy complicado poder, inclusive, yo creo que algunos, no sé si se van a atrever, por ejemplo, a registrar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor ciertas interpretaciones o reinterpretaciones de elementos que tengan que ver con los conceptos protegidos por la ley, por el temor que pueda suponer el hecho de pretender una titularidad de un elemento protegido por estas leyes. Era una confesional, prácticamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, realmente creo que estamos creando un blindaje innecesario y que va a ahuyentar a los usuarios, a los interesados. Y eso es exactamente lo único que no queríamos que sucediera. Como país hablo, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, por favor, Elizabeth. Hay leyes, Sí, bueno, hay leyes ya en de otros alguna países que han manera. emitido este tipo de creaciones, lo platicamos brevemente. Comentabas Panamá, comentabas... Panamá, Costa Rica, Guatemala, Colombia han tenido leyes, tienen leyes de este tipo. Y ahora muchos países asiáticos, por ejemplo, Corea tiene una ley, de hecho, creo que bastante avanzada, no la conozco, pero es lo que se dice. China tiene una ley de protección de folclore muy anticuada, yo creo que ya necesariamente debe ser revisada o reformada. Y algunos países africanos, en el caso de los países africanos, pues más como un acompañamiento que la OMPI ha estado haciendo en estos temas, en donde poco a poco pues va sembrando la semilla, digamos, de los beneficios que la propiedad intelectual aporta en sus maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero creo que está haciendo OMPI un trabajo muy interesante en África. Alguna vez, en alguna oportunidad espero podamos platicar de lo que están haciendo con la famosa tecnología adaptativa en algunos países, y es casi milagrosa, es decir, obtienen de tecnologías viejas, adaptándolas a las realidades de los países en donde operan, unos resultados increíbles, ¿no? Este caso, por ejemplo, digo, se los platico porque verdaderamente es estimulante lo que a veces sucede con estos temas. Este caso de los celulares viejos, que ya en el mundo se tiraban, que no tenían funcionalidad como teléfono inteligente, que nada más mandaban mensajitos de SMS, que se han empezado a reutilizar en comunidades en África, en donde no había manera de que las industrias se interesaran, las telefónicas, en hacer inversiones para poner grandes antenas y gran infraestructura, porque no hay recursos para comprar un teléfono de los precios que hoy son este tipo de teléfono. Entonces lo que hicieron fue impulsar una industria local de reparaciones y de refacciones de este tipo de telefonía ya obsoleta, pero reimplantarla como si esto estuviera sucediendo en esos países hace 30 años. O sea, no pretenderle venderles los teléfonos inteligentes porque no hay una economía que lo pueda hacer. Al meter esta telefonía anticuada, lo que hicieron fue dotarlos de llamadas de celular, que fue para ellos una bendición, como fue al principio con nosotros, y los mensajitos. Y con eso tienen cubierta la necesidad, pero impulsando además la generación de empleos locales para la instalación y la operación de estas redes, con precios muy convenientes para los usuarios. O sea, eso es lo que la OMPI está haciendo en muchos países, y que es a veces hasta milagroso, ¿no? Que es lo que se conoce como tecnología adaptativa. O sea, queremos en nuestros países de repente inventar las cosas más de vanguardia, y a veces no estamos en esa condición, pero sí podemos diseñar y resolver problemas muy concretos del día a día, con grandes resultados, con tecnología adaptada a esas necesidades. Entonces, de pronto creo que el mundo se tiene que mover más hacia ese tipo de conceptos, que creo que funcionan muy bien. Pero bueno, sí, creo que, insisto, Panamá, Nueva Zelanda y Australia serían los más representativos de leyes muy útiles. ¿Qué posibilidad hay de llegar a tratados internacionales que pudieran empezar a manejar los conceptos? Seguro que en los próximos tratados que veamos a nivel internacional de países que cuenten con este tipo de creatividad, de creaciones que deban ser protegidas, seguramente empezaremos a ver que se empieza a filtrar en los tratados internacionales. ¿Qué posibilidad hay de que en un gran tratado vuelva a aparecer algo así? Ya lo veo complicado.
¿no? Lo último que tuvimos fue el Acta de Ginebra en materia de indicaciones geográficas, de incorporarlas a las denominaciones de origen, que es un gran avance en este tema. Hay que recordar eso, eso también es muy importante. Estos temas, es decir, protección de biogenética, protección de conocimiento tradicional, protección de expresiones culturales tradicionales y denominaciones de origen e indicaciones geográficas, es un mismo gran tema. Y es un tema que depende de este nuevo gran concepto que en el mundo está empezando a elaborarse y que fue puesto a la vista en una sentencia en Colombia en el 2008, que son los famosos derechos bioculturales. Es un tema que yo lo veo insertado dentro de ese otro gran rubro, ¿no? Los derechos bioculturales. ¿Qué significa? Esencialmente que las comunidades desarrollan en su vida en un lugar geográficamente ubicado una relación o una serie de vínculos que deben ser respetados como un derecho humano de última generación. Que no se puede transformar el paisaje, no se puede dañar, tienen que ser reconocidos en su identidad, en sus valores, en su aportación a la comunidad, etcétera, etcétera. Y estos son derechos que claramente tienen esos códigos, comparten esos códigos. Entonces yo por ahí les invitaría, si ponen Derechos Bioculturales Colombia 2008, les va a arrojar esta sentencia que es un trabajo excepcional de la Corte colombiana. O sea, vale mucho la pena leerla porque hace todo un razonamiento de cómo se gesta este nuevo concepto y de por qué lo tenemos que reconocer en el mundo, en todos los sentidos. Y es muy interesante porque creo que ese es, digamos, fuimos como en sentido opuesto, ¿no? Fuimos del detalle, o sea, de ir reconociendo pedazos y situaciones y plagios y necesidades, a ir construyendo los conceptos hasta llegar a este gran concepto de los derechos bioculturales. Pues creo que para el estudio, para la investigación y para el debate, pues ahí hay una materia, yo creo que muy interesante en el ámbito de la propiedad intelectual. Adelante, Elizabeth, con la siguiente pregunta, por favor. Excelente. Bueno, pues creo que ya has mencionado algunas, leyes, pero pudiéramos hacer como un concentrado de cuáles son las leyes que actualmente existen para proteger estas creaciones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional. Claro, con mucho gusto, Nají. Yo diría, en este momento, el eje central, en este momento, es la Ley Federal del Derecho de Autor, en la reforma del 2 de enero del 2020, porque ya establece un sistema en donde rescata o elimina el concepto de dominio público de estas creaciones, las dota de protección por Ministerio de Ley, porque la ley lo dice, vamos a ponerlo así, sin un razonamiento de ninguna otra naturaleza, ni siquiera en la exposición de motivos, y donde reconoce una titularidad, digamos que les da un tratamiento de derecho de propiedad intelectual y la necesidad de contar con una autorización expresa de parte de los titulares y la Secretaría de Cultura. ¿No? Esto creo que es el eje central en este momento de nuestra normativa vigente, junto con el apoyo que tendría de, bueno, este inserto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de ya reconocer a las creaciones artesanales como susceptibles de protección, como dibujo o como modelo industrial, que es una reforma relativamente sencilla, pero que puede tener un impacto muy importante en la manera de concebirlas. Eso es lo que tenemos hoy como un hecho. ¿Qué otras cosas tenemos por suceder? Claramente la ley de protección del patrimonio cultural nacional, que está en ciernes, que está ya en proceso de promulgación y que yo no dudaría que probablemente pues en enero o en febrero esté publicada, porque ya terminó su trámite parlamentario, así es que estamos muy cerca, me parece que de verla ya convertida en ley positiva. Digo, no sé qué vacatio legis se defina, probablemente un poco largo porque es una ley que requiere de muchos preparativos para su puesta en práctica, pero va a ser derecho positivo pronto. Y
Y por otro lado, pues no dejar de lado el artículo 2 de la Constitución, que ya en este momento yo me pregunto, como ley positiva, ¿qué sucedería si una comunidad define que una cierta obra, una cierta creación, un cierto estilo, va a ser de libre uso o se va a cobrar por él de determinadas maneras y constituye tal o cual infracción o no? Es decir, si establece una serie de normas relacionadas a la explotación económica de estos bienes culturales de esa comunidad, ¿no? Ahí está ese derecho de autodeterminación y con un punto además, dos puntos que son muy interesantes de todo este esquema de leyes. Uno, y esto se está convirtiendo en todo un dilema. ¿Alguien se considera como parte de una comunidad de acuerdo con estas normas y con la Ley Nacional de Pueblos Indígenas? Sí, se autodefine como parte de esa comunidad. Si yo me siento otomí, soy otomí. Si yo me siento huichol, soy huichol. Oye, pero tú nunca has vivido en la comunidad y no compartes nada, ni la conoces y no entiendes nada. Soy huichol. Entonces, bueno, ahí hay un tema que de repente podría tener un impacto. Claro, y esta identificación hoy en día se me ocurren incluso estas pruebas genéticas que se han puesto de moda últimamente para saber qué porcentaje eres de cierta etnia o qué porcentaje tienes de europeo, etcétera. O sea, simplemente yo te puedo decir, yo tengo un cuarto de zapoteco, entonces podría asumir esa parte, Bueno, ¿no? Entonces, imagínate, justamente. No, y el otro tema, ¿O no? no hay una excepción que permita la explotación por los miembros de la propia comunidad. O sea, de acuerdo con cómo está el estado de la ley, tendrían que pedir autorización los propios miembros de la comunidad para hacer las artesanías y las expresiones culturales tradicionales que quieran. No tienen ningún tipo de trato privilegiado o preferencial. Se podría decir, bueno, es que es obvio, ni modo que aún, qué sé yo, a un yucateco tuviera que pagar por producir arte maya, ¿no? Reproducciones o réplicas del rey Pacal o de la... Bueno, tiene que pedir permiso al INAI, todo esto, ¿no? Pero bueno, obtenido el permiso, ¿le tengo que pedir permiso a la comunidad todavía o cómo le hacemos? No dice nada la ley. Pues bueno, son de los ajustes que seguramente se irán haciendo, de los criterios que se irán precisando, pero yo sí veo la ley tan pretenciosa que van a tenerla que aterrizar muy rápido en un reglamento mucho más sensato o en una reforma. Porque con ese nivel de pretensión, justo lo que decía Richard, creo que podemos estar en un escenario de extorsión, ¿no? Que se pueda generar un nivel muy alto de asuntos que no tienen una justificación, pero que se van a tener que desahogar, que se van a tener que atender. Eso es justamente donde yo ahí veo pues, la avalancha de trabajo que se pudiera generar relacionada con estos temas, porque además, y celebro que Logic haya elegido este tema para conversarlo hoy, pues todos estamos un poco especulando y viendo, pero no sabemos bien cómo asesorar y qué decir. Sí, hay que ponernos a estudiar y llegar a algunos consensos entre nosotros, ¿no? Qué interesante está este tema, porque justamente cuando lo estabas presentando, me dio la tarea de meterme, le puse control F dominio público, porque esa sería la excepción y no está en la Ley Federal de Derecho de Autor, está en la Ley de la Propiedad Industrial. El concepto a veces es ambiguo, ¿no? Porque inclusive creo que todo el mundo hemos sufrido cuando queremos registrar alguna marca tridimensional que nos dicen que es de dominio público y el dominio público, ¿qué es? Es esta inmaterialidad, es este vacío que nadie define de forma correcta, pero no está. Es decir, esta excepción a la regla no está en esta ley. Y fíjate, Richard, que ahí, tres comentarios rápidos. Uno, ya no nos acordamos, y seguramente muchos de ustedes que son más jóvenes, pues nunca conocieron esa figura, pero en la ley del 56, que en realidad le llamamos la ley del 63, por la gran reforma que hubo en el 63, pero era la ley del 56, la ley federal de derechos de autor, que fue sustituida en el 96, con vigencia en el 97, por la actual ley,
había la figura del derecho público pagante. Y era una figura que preveía que si tú querías utilizar obras del dominio público, si en ciertos casos y de determinado tipo, tenías de todas maneras que pagar un 2% a la Secretaría de Educación Pública para fines de difusión de otras obras. Nunca se implementó, pero el concepto estaba. Alguien dijo en esta discusión, ¿por qué no recurrieron a una figura de ese tipo? No se trataba de cambiarle la naturaleza, simplemente se trataba de decir, paga, que eso se genere en un fondo y que ese fondo decida cómo se beneficia a las comunidades y de qué maneras, pues a lo mejor con una estructura piramidal de cuáles son las obras que más explotan y consecuentemente cómo lo repartimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no recurrir a lo que ya se conocía, a lo que ya se tenía, a los esquemas, digamos, que se manejan y se administran en estas materias para tratar de utilizarlos y replicarlos y no estar creando cosas nuevas que no tienen una explicación, que tienen unos alcances de esta naturaleza, de esta magnitud? Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Digamos algo que simplemente quería referir. Y la otra es una regla en materia de propiedad intelectual, es lo que esté en el dominio público, se quede en el dominio público, no hay forma de rescatarlo. Esa es una regla de oro. Y aquí está totalmente contradicha. En un artículo se reforma y se dice hoy, cualquier utilización de obras de este estilo, necesitas autorización. Oye, pero si fueron creadas hace 500 años algunas, no importa. O más, no Y en ese importa. sentido, doctor, si estuviera dentro de tu asesoría o alguien te preguntara que estuviera a punto de ser victimizado por esta ley en cuanto se publique el amparo. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que algunos de los sujetos que hacen uso, pues digamos, reiterado de este tipo de expresiones o de conocimiento tradicional, etcétera, me parece que deben interponer amparo desde que la ley se publique, porque claramente les va a generar una afectación, va a ser una ley autoaplicativa, no tengo la menor duda. Televisoras, empresas de cinematografía, etcétera, tienen que recurrir. Bueno, el otro día citaban este caso que me llamó un poco la atención de Spectrum, ¿no? De cómo se da a veces justamente esta combinación cultural que a veces dices, tan extraña, en donde una película presenta un desfile de calaveras mexicanas gigantes, ¿no? En esta película de James Bond. En México eso no se hacía. Se le ocurrió al guionista meterlo en la película y fue espectacular, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo hacemos en la Ciudad de México, año con año, en el desfile de muertos. Y la gente cree en el mundo que esto es una práctica que en México se hace tradicionalmente. No, se la aprendimos a Hollywood. Fíjense qué singular caso de sincretismo, ¿no? Así es. Y así se publicita y se invita al tradicional desfile de Día de Muertos, tradicional, desde que esta película vino a filmarse aquí en México, ¿no? Sí, que se les ocurrió como parte del argumento, de la escenografía, pues mezclar escenas de acción en medio del desfile, y que es un efecto portentoso. Pero bueno, es el tipo de cosas que suceden. Entonces, qué bueno, que mejor que no hubiera sucedido. Yo te diría, Ricardo, que yo ahorita a un cliente le diría, espérate, si puedes evitar no hacer uso de este tipo de expresiones, esperémonos. Si resulta indispensable para su campaña, entonces vámonos por pues, los canales que la ley está planteando, que es presentar una solicitud formal a la Secretaría de Cultura y sentarnos a esperar. Tratarla de cabildear, tratarlos de convencer, tratar de usarlo como un caso insignia, tratar de convencerlos, tratar de conseguir una regalía muy baja a partir del convencimiento, porque yo creo que los primeros casos que gestionemos van a marcar las pautas. Entonces ahí yo creo que tenemos que tener pues, el feeling para hacer un trabajo importante, porque esos precedentes van a guiar muchas decisiones después. Entonces yo diría, no lo uses, pero si lo tienes que usar, pues vámonos por la línea de pedir las autorizaciones, porque de lo contrario hay unos riesgos enormes en donde puede haber pues graves consecuencias, ¿no? Yo ahorita estaba leyendo justo en algunas cosas que vienen en materia de películas pronto,
y hay una película de huevos cartoon que se llama Alebrijes y que justamente explota todo el concepto de alebrijes. Fue producida hace 3 años y terminada en la pandemia con muchas dificultades. Va a salir cuando la ley esté vigente, pero ya se había hecho antes. ¿Qué va a pasar? Y justamente el ejemplo que iba a poner, que a lo mejor no, o sea, si esta ley hubiera estado vigente, Disney no hubiera hecho Coco, ¿no? Por ejemplo, la película. Definitivamente Aquí no. le pides permiso, se te hubiera ido alguien, ¿no? Alguien se hubiera molestado porque había charros, había, o sea, No, es una imposible de maravilla de realizar película Ajá. y pone a México en el aparador del mundo. O sea, mucha gente que no conocía toda la visión, digamos, de lo que significa el otro mundo para los mexicanos, la otra dimensión, y nuestra convivencia con los que ya se fueron, se enamoró del concepto. O sea, eso bien trabajado a nivel turístico, ¿cuánta gente no podría traer a México en época de muertos, de celebración de muertos? A ver las fiestas y las ceremonias que hay en muchas partes de la República, en Janitzio, en Mixqui, etcétera. Entonces, ese es el tema nada más, ¿no? ¿Queremos esta ley para promover o queremos esta ley para intimidar? Es la pregunta. Híjole, esta pregunta, ¿qué aspectos son cuestionables de esta legislación? Bueno, ¿por dónde dijimos, creo que empezamos? toda la plática nos hemos pasado cuestionándola, pero yo diría, número 1, para concentrarnos, 1, la amplitud de la definición o de los conceptos que quedan incluidos como materia de protección, creo que es el primero. Segundo, que convierte a estos activos intelectuales, a estas expresiones de arte popular y tradicional, y al conocimiento tradicional, y a muchas cosas más, en un derecho de propiedad intelectual, que está sujeto a una titularidad y que va a estar sujeto a autorizaciones expresas. Yo cuestiono que no tiene procedimientos, que no tiene plazos, que las sanciones son draconianas, que no hay elementos concretos para saber cómo se piden las autorizaciones y a quién, que no hay un tiempo de respuesta específico, que crea un catálogo con una especie de registro que va a crear una titularidad y no dice luego cómo cuestionarlo. Si alguien por ahí dice, oye, esto no pertenece a tales, pertenece a tales otros, tendría que ver los medios eficaces para aportar pruebas y poderte oponer probablemente un tiempo de publicación con un derecho de oposición para eventualmente cuestionar una formación. Es un derecho constitutivo, este registro. Me parece que los alcances son totalmente, desnaturalizan este tema y lo complican muchísimo. Pues todas esas cosas, bueno, y un último tema, no compatibiliza esta ley con lo que ya existía, no se compatibiliza con lo que ya existe en la Ley Federal del Derecho de Autor, porque además en los transitorios, no sé si los han corregido en la última versión, no deroga los artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, va a competir con ella, o sea, vamos a poder decidir, mejor pedimos permiso por acá o pedimos permiso por acá. Entonces, tampoco dice nada respecto del derecho de autodeterminación de los pueblos y de las comunidades, de esta pluriculturalidad mexicana, y si empiezan a legislar ellos internamente para regular el uso de sus propias obras, ¿cómo le hacemos? Pues deja demasiadas preguntas, demasiados hilos sueltos y genera más problemas de los que resuelve. Y cuando una ley genera más problemas de los que resuelve, estamos ante una pésima ley, desde mi punto de vista. Doctor, pues muchísimas gracias por esta increíble presentación. La verdad es que estuvo, la verdad es que sí nos deja con muchas preguntas de cómo se ejecutar. Creo que hay que ir preparando los amparos y también, lamentablemente, esto que va a desincentivar el uso de las tradiciones, el uso de los emblemas. Creo que la verdad es que no creo que haya quien quiera hacer chivo expiatorio de lo que puede resultar, ¿no? Creo que lamentable el vapor con el que se hacen algunas cosas. Bueno, Oye, Richard, pero mira, quedémonos. Yo los invitaría a que nos quedemos con una frase que dijo Susana Hart, que espero que por ahí vaya la cosa, que
un poquito cuando se le cuestionó sobre esta iniciativa y los alcances que tendría y las quejas, por ejemplo, que presentó el sector de productores cinematográficos, etcétera, dijo, bueno, sí, ya sé, déjenos dar el primer paso, o sea, hagámoslo y luego vamos corrigiendo. Pues yo espero que sí realmente en ese ánimo se tenga la intención de llegar a, como el péndulo, ¿no? Vamos a llegar hasta el otro extremo y que luego ya regresemos un poco y al final logremos una cosa, pues más o menos en el centro, en el justo medio, para que sea una ley eficiente y una ley aprovechable y una ley estimulante de la increíble creatividad indígena y de los artistas mexicanos populares, porque honestamente creo que ahí sí México se puede enorgullecer de lo que le da al mundo. Y necesitamos una ley que sea correspondiente y que se congratule de eso y no que lo convierta en un producto inaccesible. Pero, pues bueno, hacemos votos por eso y desde luego colaboremos, yo diría, ahí está la invitación como gremio, a construir un mejor marco normativo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues habrá sin duda industria, habrá sin duda empresas que tengan la necesidad de dar el primer paso para que esto se vaya normando y para nosotros los abogados, pues el privilegio también de representarlos para ir creando este punto medio que estamos esperando, ¿no? Porque sin duda es un hecho que de lo que acabas de comentar, ¿no? Las expresiones culturales mexicanas son riquísimas y bueno, creo que la función principal o lo que se esperaba, el deber ser de estas leyes es recompensarlas más allá de terminar dañándolas, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido una charla por demás interesante. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Mauricio, doctor Mauricio. Ha sido muy interesante para todos nosotros. Hemos aprendido mucho y pues estamos muy agradecidos todo el equipo de Logic de tenerte por aquí. No, con muchísimo gusto, don Ajín, muchas gracias a ustedes, gracias Richard, y bueno, pues esperemos que sea, no es la primera, es como creo que la segunda de muchas. Encantado de participar. Así Y será. muchas Un gracias a gusto todos los que tenerte, estuvieron un gran en honor. la charla. Muchísimas gracias, de verdad, un gran honor tenerte aquí. Te admiramos muchísimo y te respetamos muchísimo. Gracias por siempre estar abriendo. Eres un icebreaker de la propiedad intelectual. Creo que todos, muchos de los que nos dedicamos a la materia, aprendimos con tus libros y de verdad es que siempre será un honor tenerte por aquí. Les agradezco mucho y muy felices vacaciones, que descansen mucho. Igualmente, gracias. Gracias, Hasta luego, adiós. gracias a todos. Hasta luego.